Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la filosofía helenística. Se puede decir que las éticas helenísticas principales son el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el cinismo. Ciertamente estas escuelas tienen en común varios aspectos. En primer lugar, que surgieron hacia el año 300 a.C., después de la muerte de Alejandro Magno, cuando se había extendido, diríamos, el imperio griego o el poder griego por una buena parte de Asia, por toda Persia, hasta llegar pues, a Afganistán, lo que es actualmente Afganistán, e Irak también y otras zonas, hasta llegar incluso a una parte de la India, incluido Egipto, etc. Realmente, estas doctrinas helenísticas, éticas helenísticas, pues desarrollan tres ámbitos de conocimiento: la lógica, la física y la ética, que están perfectamente trabados. La lógica y la física son ciencias que estudian el funcionamiento de la mente humana y del universo, y el ser humano solo puede lograr la felicidad si alcanza estos conocimientos. La ética está centrada, por tanto, en la noción de felicidad, que es la parte más esencial de estas filosofías. Y las tres escuelas se centran sobre todo en la felicidad como ataraxia, que significa imperturbabilidad del alma o serenidad del alma o de la mente, aunque la interpretan de diferentes maneras. Se puede decir que la felicidad o ataraxia es el resultado de la práctica filosófica que se concibe como una terapia para curar el alma, de modo semejante a la medicina, que se ocupa de sanar el cuerpo, y que la función terapéutica de la filosofía consiste en descubrir las raíces de la infelicidad, o también del temor o del miedo o de la ansiedad o de la angustia, etc. Tal como aseguraba Epicuro, por ejemplo, de la misma manera que no existe utilidad en la medicina si no logra liberar al cuerpo de la enfermedad, tampoco la hay en la filosofía si no arroja la enfermedad o expulsa la enfermedad del alma, decía este gran sabio que era Epicuro. Se puede decir que la escuela ética helenística que más auge tiene hoy en día probablemente es el epicureísmo y también, siguiendo de cerca el epicureísmo, el estoicismo. El epicureísmo surgió con el filósofo Epicuro, que había nacido en Samos, era hijo de atenienses y que vivió desde el año 341 antes de nuestra era hasta el año 271 aproximadamente antes de nuestra era. Se instaló en Atenas, en las afueras de Atenas, donde fundó, cuando tenía 35 años, el Jardín, un lugar retirado que habilitó para cultivar los conocimientos y la amistad. El Jardín no tenía las mismas pretensiones intelectuales que la Academia Platónica o el Liceo Aristotélico, que eran una especie de universidades, sino que, tal como afirma García Gual y María Jesús Imaz, proporcionaba un retiro para la vida intelectual a un grupo de amigos en torno a la figura venerable del maestro Epicuro. En esta escuela helenística, a diferencia del resto, se admitían personas de todas las clases sociales, incluso mujeres y también esclavos. Los epicúreos además se decantaron por una vida retirada, apacible, y el propio Epicuro pues recomendó a sus seguidores que no se inmiscuyeran en la vida política de la ciudad, por ser una actividad turbadora o que perturba la paz del alma. Se afirma que Epicuro llegó a escribir alrededor de 300 obras, aunque se conservan escasos fragmentos hasta la actualidad que se pueden estructurar en tres bloques: la lógica o canónica, aunque en realidad se trata de teoría del conocimiento, la física y la ética. En cuanto a la ética, el concepto central de la moral epicúrea y por tanto de toda su filosofía es el de placer, ya que es el medio por el que el ser humano alcanza la felicidad. Sin embargo, el placer que propugna Epicuro es ascético, porque el único placer que merece tal nombre es el de existir, el de vivir y el de disfrutar del conocimiento, podríamos decir, y de la amistad. Me voy a centrar fundamentalmente en la parte ética del epicureísmo, que es lo más importante, y pues desde la perspectiva de Epicuro, la finalidad última de toda filosofía es precisamente la ética. Para este filósofo, el ser humano aspira a ser feliz, lo que se logra evitando el dolor y buscando la tranquilidad de ánimo o ataraxia. Epicuro además se planteaba dos objetivos en su ética. En primer lugar, denunciar todas las opiniones infundadas que dan lugar a que el ser humano sea infeliz o sea desgraciado. En segundo lugar, mostrar que el placer es la fuente de felicidad para el ser humano. Ahora bien, él proponía 4 remedios, el tetrafármaco, para, diríamos, diluir los temores humanos o hacerlos desaparecer, porque él consideraba que el miedo es uno de los factores más importantes que impiden que el ser humano alcance la serenidad, la tranquilidad, la felicidad.
La mayoría de nuestros miedos son irracionales, producto del desconocimiento, y no se asientan para él en la verdad de los hechos, por lo que hay que descartarlos. Los miedos más importantes para Epicuro son los siguientes: miedo a la muerte. Ante este miedo, pues Epicuro asegura que la muerte, el más temible de los males, no supone nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe la muerte y cuando acude en nuestra busca nosotros ya no estamos. La muerte, por tanto, es una simple disgregación de átomos, porque él seguía el pensamiento atomista, y ocurre cuando ya no estamos vivos. No tiene, por tanto, sentido temer a la muerte. Respecto al miedo a los dioses, también es algo irracional, porque Epicuro admite la existencia de los dioses, pero rechaza la creencia, a su juicio, supersticiosa en su capacidad de intervenir en la vida humana. Los dioses, desde el planteamiento de Epicuro, viven felices en medio de los espacios siderales, se podría decir, sin establecer vínculos con los seres humanos, de modo que temer su venganza o arbitrariedad es absurdo y absolutamente irracional. En cuanto al miedo a no alcanzar el bien, según Epicuro, aquello que es bueno, por constituir una necesidad, siempre se encuentra a nuestro alcance. La dificultad de alcanzar algo es la prueba de que lo que se quiere alcanzar no es realmente un bien. Por ejemplo, saciar la sed o el hambre es sencillo. En cambio, desear y conseguir manjares exquisitos resulta, por el contrario, más difícil. Por tanto, pues hay que evitar ese tipo de miedo a alcanzar el bien. En cuanto al miedo al dolor y al fracaso, Epicuro racionaliza el dolor asegurando que es intenso, es breve y en caso de ser prolongado, entonces es tenue. En relación con el fracaso, este filósofo afirma también que el sabio no puede depender de las opiniones ajenas. Tiene que vivir con sus propios criterios, con sus propias ideas, con sus propias formas de comprender y de entender la propia vida que él está viviendo. En este sentido, se puede decir que Epicuro, mediante esta terapia, fundada en estos 4 remedios, pretende que el individuo no tenga creencias que le puedan conducir a la infelicidad, creencias falsas. Los miedos infundados y las falsas creencias, por tanto, son un obstáculo para poder lograr la felicidad, y por esta razón Epicuro trata de neutralizarlos. Respecto al placer, pues él considera que hay 2 tipos de placeres fundamentales: placeres cinéticos o móviles y placeres catastemáticos o en reposo. En cuanto a los placeres cinéticos o móviles, son, según Epicuro, los que se logran por los sentidos, como comer o beber. Para Epicuro son placeres efímeros e insaciables, y en ellos lo único que se encuentra en último término es dolor y sufrimiento. Por lo tanto, desde su punto de vista, quien pretenda buscar la felicidad satisfaciendo toda clase de deseos únicamente encontrará turbación, malestar y dolor. En cambio, hay también placeres catastemáticos en reposo, como ya dije hace un momento, que son los placeres que nacen de la ausencia de dolor del cuerpo y de la ausencia de turbación en el alma. El sabio, según Epicuro, no es ni el que satisface toda clase de deseos, ni el que los rechaza todos. Es aquel que aprende a desear solo lo básico, en comida o bebida, por ejemplo, para que el deseo no lo atormente, y aquel que sabe rodearse de buenos amigos con los que conversar y, por tanto, filosofar. Por lo tanto, hay que buscar los placeres que contribuyen al sosiego y a la serenidad. En definitiva, se podría afirmar que el sabio es quien reconoce que cada uno de los instantes de la vida que surge pues son fruto del azar, y eso es maravilloso, y por esa razón hay que celebrarlo y gozarlo como cada momento como si fuera el último, y vivirlo con toda la intensidad posible. En cuanto a la escuela estoica, al estoicismo, pues fue fundado por Zenón de Citio, que vivió desde el año 332 a.C. hasta el 262 antes de nuestra era. Fue una de las escuelas más relevantes y fecundas de la época helénica, e incluso se puede decir que más de 500 años después de su aparición, pensadores romanos aún seguían declarándose estoicos, como es el caso de Séneca, de Epicteto, etc. En su juventud, Zenón se trasladó a Atenas, donde estableció contacto con filósofos cínicos y posteriormente comenzó a exponer públicamente sus propias concepciones filosóficas en un pórtico, Stoa, de donde procede el nombre de su escuela. Stoa, estoicos, Stoa poikilé, Stoa pintada. Los estoicos siempre exponían sus tesis, sus afirmaciones en lugares públicos y no rechazaban ocupar esferas de poder político.
Esto les diferenciaba tanto de los epicúreos como de los cínicos, que rechazaban la vida en sociedad. A pesar de estas diferencias, las tres escuelas tenían la misma finalidad: lograr que el ser humano alcanzara la felicidad. Podemos decir que en relación con la ética estoica, que es lo fundamental de este movimiento filosófico, pues ellos consideraban que hay un logos universal que define al ser humano como ser racional y pasional, pero para los estoicos la felicidad es la ataraxia que se adquiere mediante la virtud, mediante la bondad. La razón, ser racional, para los estoicos es obedecer a la naturaleza y es equivalente a ser libre. La escuela estoica influyó mucho, como escuela ética, en el pensamiento de Kant, por ejemplo, sobre todo en su ética del deber por el deber. Por lo tanto, para los estoicos la libertad racional, la libertad humana, consiste en aceptar el orden racional. Además, también buscaban la excelencia o virtuosismo, arete, ya que el bien moral para los estoicos se basa en la intención, en el mundo interior humano. Las conductas, por tanto, no pueden juzgarse por las consecuencias y la felicidad no puede medirse por las circunstancias externas, sino exclusivamente por las intenciones. En este sentido, la ética estoica podemos decir que se aproxima al pensamiento socrático y platónico y se aleja de las propuestas aristotélicas, según las cuales la felicidad pues dependía también de la fama, el éxito o las riquezas. Los estoicos, en cambio, o por el contrario, consideraban que la excelencia del carácter y las buenas intenciones son el único criterio para llegar a ser feliz, porque es lo único que depende de la propia persona. La felicidad para los estoicos se identifica con la ataraxia, con la imperturbabilidad del ánimo también, y este estado se alcanza cuando se aprenden a controlar las pasiones y los deseos. Por tanto, hay que comportarse de acuerdo con los dictados de la razón, según el estoicismo, y hay que asumir sus limitaciones. En ese sentido, las limitaciones humanas, me refiero. Cuando el ser humano deja de conducirse según la razón y lo hace según las pasiones, se desvía del orden natural y se pierde el control de uno mismo y se deja de ser libre y feliz. En cuanto al estoicismo en Roma, cabe destacar a tres figuras principales o principales representantes del estoicismo en Roma, que son, por una parte, Séneca, que destacó como un excelente orador y político, llegó a ser la mano derecha de Nerón. En sus obras filosóficas, en sus tratados morales, Séneca defiende que el sabio es aquel que siente indiferencia ante la riqueza y los honores. Para Séneca también, todos los seres humanos son iguales y no hay diferencias esenciales entre esclavos y libres. Defendió también el ideal cosmopolita, la idea de que no hay fronteras, siendo el mundo entero la patria del ser humano. En sus tratados morales trata distintas cuestiones de la vejez o de la senectud, de la brevedad de la vida, etcétera, etcétera, y realiza reflexiones realmente interesantísimas. En ese sentido, por ejemplo, critica que hay muchas personas que creen que la vida es extraordinariamente larga y derrochan el tiempo de la vida como si fuera, diríamos, interminable, y no lo es realmente. Entonces, en ese sentido, el propio Séneca insiste en que hay que aprovechar la vida al máximo y no desperdiciar el tiempo que tenemos a manos llenas, porque ese tiempo no va a regresar nunca más. Es lo único que nos regresa, el tiempo. Una vez que pasa el tiempo, pues ya es irrecuperable. También pues hay otro pensador que podemos considerar estoico, que es Epicteto. Este pensador defiende que para poder alcanzar la felicidad es fundamental aprender a distinguir entre lo que depende de uno y lo que no. La riqueza, la fama o la salud son ejemplos de estados que no dependen de uno mismo, pues se puede pasar de la riqueza a la pobreza o de la salud a la enfermedad con gran facilidad. Por tanto, si la felicidad de una persona se encuentra en aquello que no depende de ella misma, jamás llegará a alcanzarla. Lo único que depende de uno mismo son los propios pensamientos, los propios sentimientos, las propias ideas, y hay que aprender a ser indiferente respecto a todo lo demás. En cuanto a Marco Aurelio, fue filósofo y emperador a la vez, murió en el año 180 después de Cristo, y para este pensador la vida es pasajera y efímera y hay que vivirla amando a los demás y evitando el odio. Consecuente con sus ideas, trató siempre de guiar sus acciones siguiendo esta filosofía de vida que aparece en sus Meditaciones, este gran libro que dejó para la posteridad, que era una especie de diario personal. Mantuvo también Marco Aurelio, como emperador y como filósofo, que no hay que dejarse llevar por las apariencias,
pues en el manjar más exquisito, por ejemplo, no hay más que un animal cadáver, etcétera, etcétera. En cuanto al escepticismo, pues es una escuela que fue fundada por Pirrón de Elis, que murió en el año 275 a.C., hacia el año 300 antes de nuestra era, lo fundó el escepticismo, y a pesar de que tuvo pues una breve duración, sus concepciones filosóficas obtuvieron un gran eco, una gran resonancia a lo largo del periodo helenístico. Esto se debió en parte gracias a que algunos de los miembros más destacados de la Academia Platónica fueron escépticos. En Roma también el escepticismo gozó de representantes de gran nivel como Sexto Empírico y otros. Los escépticos niegan que sea posible conocer la realidad. El pensamiento de Pirrón se sustenta en dos aspectos: las percepciones y los razonamientos. En cuanto a la percepción, es la única fuente de conocimiento, pero al ser una fuente vaga y contradictoria, no garantiza ninguna seguridad en los juicios que la tomen como base de su certeza, de modo que el conocimiento para los escépticos no es posible, porque según ellos no se puede conseguir ni seguridad ni certeza de lo que conocemos. En cuanto a los razonamientos, por muy bien organizados y válidos que sean, no pueden probar la verdad de las premisas de partida, cómo hay que justificarlas, sería necesario otra justificación anterior y en último caso se produciría una regresión al infinito de justificación en justificación. Después de este tipo de análisis, la única solución que queda para el escéptico, bien entendido, es la de abstenerse de juzgar, la epogé, suspender el juicio, lo que en griego se califica, repito, como epoqué. El sabio es aquel que suspende el juicio y que se muestra en último término indiferente ante todo y a todo, y los escépticos identifican la ataraxia o felicidad como esta actitud, a mi juicio de una forma equivocada. Está bien ser escéptico en muchas cuestiones de la vida, de la realidad, del conocimiento. Si no se sabe con seguridad que algo es cierto, hay que ser escéptico, y eso es algo positivo y loable, y que realmente también utilizan el escepticismo los científicos, los filósofos, etcétera, en algunas ocasiones, pero no se puede ser un escéptico radical o extremo, porque en ese caso ni vivimos ni desarrollamos nuestra vida. Por lo tanto, en ese sentido hay que tener un cierto nivel de escepticismo, pero no excesivamente. En cuanto al eclecticismo, es una corriente helenística, ética y filosófica que consiste en escoger y conjugar aquellas ideas y concepciones que se consideran correctas, se podría decir, a pesar de que provengan de escuelas filosóficas diferentes. Los eclécticos, por tanto, no asumen exclusivamente los principios de una única escuela. El eclecticismo fue mantenido por algunos pensadores, autores griegos, pero es más propio del periodo romano. Se consideran eclécticos, por ejemplo, los filósofos de la última etapa de la Academia Platónica y algunos autores de la escuela estoica, como los pensadores romanos citados en el epígrafe anterior, o sea, en la cuestión anterior que está siendo comentada. El filósofo romano, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, que murió en el año 43 a.C., es claramente un pensador ecléctico, porque aunque era un gran político y un orador, el mejor de la época romana, realmente al aprender a hablar bien, se aprendía a pensar bien también. En ese sentido, entre sus obras se encuentran sobre el deber, sobre la naturaleza de los dioses, etc. Cicerón, por otra parte, era más bien un pensador estoico, además de ecléctico, y fue un crítico implacable de la filosofía epicúrea, de la que rechazaba tanto su concepción atomista como su consideración de que los dioses no se implican en la vida humana. Criticó también, por otra parte, las creencias supersticiosas, Cicerón, sobre las que afirmó: pues para hablar con franqueza, la superstición difundida por las naciones casi ha oprimido los ánimos de todos y dominado la debilidad de los hombres. Seríamos muy útiles tanto a nosotros mismos como a los demás si la arrancáramos o si la arrancásemos de raíz. En ese sentido, podemos decir que está bien ser ecléctico, como lo era Cicerón, y en cuanto a su estoicismo, pues es una forma de pensar que hay que respetar, aunque a mi juicio tienen más razón los epicúreos en su enfoque de la realidad en relación con el atomismo y otras cuestiones. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de la Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.